Vamos a hablar hoy de la dependencia emocional. Es un tema que es crucial, es un tema esencial cuando se habla de narcisismo, porque una de las dificultades grandes que tienen las víctimas para alejarse del narcisista es precisamente esa dependencia emocional que genera el narcisista, también en parte aprovechando algunas flaquezas o algunas debilidades de su víctima, y se aprovecha de esa dependencia emocional para poder tener sujeta a esa persona, ¿no? Hoy vamos a hablar en general de la dependencia emocional, de la dependencia psicológica o de la dependencia afectiva, que puede tener todos esos nombres. Sobreviviente, buenas tardes, al fin puedo estar a tiempo. Desde Connecticut, Eloísa Castro González, hola, buenas noches. Óscar Fernández, saludo desde La Paz, Bolivia. Julieta Capuleto, desde Medellín, Colombia. Elviale Felipo, buenas tardes desde Argentina. Olga Navarro, saludos desde Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy parece que hay mucho interés, hay ya bastantes personas que se han incorporado al chat. Así que, como comentaba, hoy tenemos un tema bastante interesante. No sé si alcanzaremos al final a poder responder a las preguntas o a pocas vamos a poder alcanzar, porque la verdad que es un tema largo. Vamos a tratar de tratarlo de una forma más o menos amplia para que se puedan resolver muchas de las dudas que hay respecto a ello, ¿no? Muchas veces no se entiende muy bien cuál es el concepto de esta dependencia psicológica que generan las personas, no se entiende muy bien si es culpa de la víctima, si es culpa del narcisista. Vamos a tratar de poner un poco de claridad en todos estos conceptos para que a todas las personas les quede un poquitín claro de qué se trata la dependencia emocional. Patricia Velázquez desde Dallas, Texas. Luis Castellanos López desde México. Silvia Amor, hola, buenas tardes desde Buenos Aires. Así que bueno, voy aprovechando, no sé, supongo que la mayoría sois ya conocidos del canal, para recordaros que tenemos el libro Contacto Cero a la venta en Amazon, y también tenemos el libro de La Piedra Gris. El precio de estos libros, La Piedra Gris, el precio de estos libros es de 10 euros o 10 dólares. Son unos libros muy prácticos que sirven para el de La Piedra Gris, para saber cómo poder convivir con un narcisista sin morir en el intento, para saber cómo poder manejar esa situación cuando es obligatoria la convivencia, por ejemplo, cuando se tienen hijos de por medio, cuando es un compañero de trabajo, cuando es un padre o una madre y uno no puede alejarse del hogar. Todas esas circunstancias, cuando uno tiene que quedarse junto al narcisista mientras prepara su salida para aplicar el contacto cero. Esas situaciones en las que uno no puede separarse del narcisista son los momentos en los que se puede aplicar la piedra gris y después ya definitivamente aplicar el contacto cero para librarse del narcisista. Los libros se encuentran en Amazon, simplemente con poner en el buscador Antonio de Vicente ya aparecen los libros. El precio es de 10 euros o 10 dólares. Las personas que viven en España, si desean que se lo enviemos dedicado, pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Aproximadamente hacia finales, yo creo, de la semana próxima ya va a salir el tercer libro, que trata sobre la madre narcisista. Es un libro muy interesante porque tratamos todos esos aspectos un poco nebulosos que existen en ese personaje tan épico de lo que es los personajes narcisistas, porque tiene una influencia devastadora en la familia. Muchos de los trastornos que padecen las personas en la edad adulta provienen de estas familias tóxicas, muchas de ellas en las que la madre es narcisista e impone su ley de hierro en la familia, provocando pues esos terribles traumas que muchas personas padecen, ¿no? Analizamos también esa diferencia de trato que existe respecto a las madres narcisistas, ya sea con los hijos, ya sea con las hijas. Analizamos también el papel que el padre juega en todo eso, que es un papel muy importante. Bueno, la verdad es que es un análisis bastante exhaustivo de lo que es una madre narcisista. Este libro estará a la venta, yo creo que a final de la semana próxima. Patricia Velázquez nos hace una consulta que responderemos después. Sobreviviente, gracias a este canal y estas charlas he podido salir de las garras de un narcisista. Muchas gracias a ti, sobreviviente, por ese esfuerzo que has realizado. Gracias, y pienso que hay que difundir más este problema o patología tan destructiva.
Bueno, pues aquí estamos nosotros poniendo luz sobre este problema, tratando de aclararlo y de que las personas comprendan realmente, las personas, sobre todo las personas que más información tienen que recibir son precisamente los que están ahora mismo metidos en estas situaciones, ¿no? Que es un poco triste que haya personas que de repente te digan: llevo 60 años conviviendo con una persona, he soportado estos 60 años como he podido y ahora me he dado cuenta de que realmente el problema que había era un problema de un trastorno psicológico del narcisismo y que hay posibilidad de salir, que hay posibilidad de abandonarlo, que hay otro mundo fuera del mundo de la vida con este sujeto trastornado, ¿no? Y muchas personas, como aquí Sobreviviente nos cuenta, muchas personas han conseguido abandonar al narcisista o a la narcisista y han conseguido reiniciar una nueva vida donde ahora ya son felices y disfrutan con su nueva libertad y su nueva plenitud. Bueno, amigos, hoy vamos a tratar de ir lo más rápido que podamos, porque ya os digo que el tema es muy extenso y para que nos dé tiempo a tratarlo, hoy no vamos a poner una grabación como he hecho todos estos días de atrás, sino que lo voy a hacer todo directamente en vivo para poder ir tratándolo más adecuadamente y llevando el ritmo que corresponda a cada momento. Así que vamos a pasar a ello. A ver por aquí. Vamos a pasar a tratar de, en primer lugar, lo que siempre nos planteamos es qué es la dependencia emocional. La dependencia emocional, que en psicología también se denomina dependencia afectiva o dependencia sentimental, consiste en una serie de comportamientos adictivos que se dan en una relación interpersonal donde existe normalmente, esta es una de las condiciones de los requisitos, se da una asimetría en el rol que asume cada persona. Esto de asimetría significa que cada persona adopta un papel diferente. Normalmente en una relación amorosa, una relación de pareja, los roles tienen que ser simétricos. Una persona da lo mismo que la otra. Cuando se produce una asimetría quiere decir que una persona aporta mucho y la otra aporta poco. Eso es típico, por ejemplo, de una relación con un narcisista, en donde la víctima siempre aporta todo su saber, a toda su personalidad, incluso muchas veces hasta sus propios recursos económicos, mientras que el narcisista se dedica a beneficiarse y explotar toda esa situación. La necesidad de afecto ya sabemos que es una necesidad básica. Todos somos seres sociales, todos tenemos necesidad de afecto, necesidad de amor, pero esa necesidad de amor en algún momento determinado puede trastocarse y puede transformarse en una dependencia emocional, en una dependencia afectiva. Cuando las conductas que desplegamos para mantener esa relación se transforman en patológicas o en desproporcionadas, ahí decimos que ha aparecido una dependencia emocional. Las fortalezas psicológicas de la persona y la autoestima son la salvaguarda o la defensa que tenemos las personas para evitar caer en ese desequilibrio, en esa asimetría de las relaciones y evitar por ello la dependencia emocional. Normalmente cuando las relaciones son equilibradas, cuando las dos personas, los dos miembros aportan lo mismo en la pareja, cuando ocurre eso normalmente no se suele dar la dependencia emocional porque uno de los requisitos o el requisito esencial en una dependencia emocional es que hay una persona que está aportando muchísimo y hay otra persona que aporta muy poco. De esta forma, la persona dependiente emocionalmente muestra un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de una forma totalmente desadaptativa con otras personas. Esto quiere decir que normalmente existen una serie de carencias que pueden ser de autoestima, pueden ser de algunas fortalezas psicológicas, pueden ser algunos traumas de la infancia que se estén arrastrando o también en ocasiones, por ejemplo, en el caso del narcisista, porque hasta ahora estoy hablando de la dependencia emocional en general, con motivo del narcisista, en la relación con un narcisista, muchas veces esta dependencia emocional es provocada por el narcisista a través de una serie de manipulaciones que ya hemos visto, por ejemplo, en el tema del bombardeo amoroso que hemos tratado ayer. En esta fase de enamoramiento que se produce, el narcisista es capaz de crear un desequilibrio en la persona que la hace
desear ardientemente a la otra persona, entregar todo de sí, llega a enamorarse hasta un punto a través de todo ese tipo de manipulaciones en donde se manipulan y se condicionan hasta los neurotransmisores del cerebro de la víctima para que dé respuestas exageradas gracias a la oxitocina, gracias a la dopamina, para que dé respuestas de enamoramiento exageradas y transformarla en una persona dependiente. Por eso se trata de una persona que tiene una necesidad afectiva extrema hacia la pareja sentimental, que sería similar a la que sufre un drogadicto cuando necesita su dosis, de tal forma que la persona dependiente necesita de la otra persona para que le llene ese vacío emocional que tiene dentro de sí. En algunas ocasiones esta dependencia emocional se apoya en ideas como el amor romántico, en donde se entiende que el amor conlleva sufrimiento, donde se piensa esa idea de amor, en donde se piensa que el amor es solo entrega, que uno tiene que entregarse por completo a la persona amada, que tiene que esperar las migajas que pueda recibir, y que también tiene su paralelismo o tiene su reflejo en esa idea mítica de la media naranja, de encontrar la media naranja o encontrar el príncipe azul. En la idea de la media naranja es como que nuestra vida no está completa, como que la persona necesita de otra persona para completarse, para llegar a su plenitud, y si no encuentra a otra pareja realmente no consigue realizarse como persona. Es esa idea que se repite tanto cuando un hombre o una mujer se pasan los años y no se casa, no tiene una pareja estable y se le dice te vas a quedar para vestir santos. Es como decir te estás quedando incompleta, no estás consiguiendo realizar tu vida, porque si no estableces una relación amorosa, una relación de pareja, tú no puedes vivir de una forma auténtica. Esa idea es la idea que está detrás de la dependencia emocional, es esa idea de que no estamos completos si no tenemos a otra persona, cuando la realidad es que es una persona con una autoestima sana, una persona con los recursos psicológicos necesarios, que haya desarrollado en una infancia normal, que no haya tenido carencias emocionales en la infancia, normalmente puede vivir perfectamente por sí solo y no tiene ninguna carencia emocional ni ninguna necesidad de depender de otra persona. Ser dependiente significa que llenas tus vacíos, tus carencias emocionales con otra persona que pasa a ocupar un papel central, preponderante en tu vida. La otra persona pasa a ser el eje alrededor del que tú estás girando. Esa persona es la que va a satisfacer todas tus necesidades emocionales, se convierte en un elemento central para tu vida y lo necesitas imprescindiblemente para ser feliz. Ahora os voy a hacer una serie de preguntas e internamente vais a ir respondiendo, por favor, a estas preguntas que os voy a ir haciendo. Solamente tenéis que responder sí o no. La primera pregunta, ¿tú crees que el amor lo puede todo? ¿Crees que solo hay una persona perfecta para ti? ¿Tu pareja llena por completo todos los aspectos de tu vida? ¿Piensas que la plena compenetración sexual es una señal inequívoca de que existe amor? ¿Crees que cuando alguien está enamorado o enamorada no siente atracción por otras personas? ¿Los celos indican que otra persona te quiere? ¿Crees que eres una persona dependiente emocionalmente? ¿Quieres salir de una relación tóxica y no sabes cómo? Bueno, si habéis respondido a alguna o varias de estas preguntas que sí, es que tenéis una dependencia emocional. Los rasgos que tiene una persona con dependencia emocional son los siguientes que vamos a ver para que os analicéis, para que hagáis un análisis, una introspección y hagáis un análisis de vuestra conducta para saber si realmente cumplís con estos rasgos que tienen las personas que tienen dependencia psicológica, dependencia sentimental, dependencia emocional. Los rasgos son los siguientes. Sienten un miedo constante a perder a esa persona en la cual pivota su vida. Tienden a anular sus propios deseos, opiniones o sentimientos en favor de los pensamientos, de los deseos o de las opiniones de la otra persona. Tienen una necesidad de involucrar a la otra persona permanentemente en todas las actividades personales que realizan o pedir su autorización ante cualquier decisión.
Su felicidad se centra en una sola persona. No disfruta si no es en compañía de esa persona a la que necesita permanentemente a su lado. Evita a toda costa llevarle la contraria a esa persona, asiente a todo lo que dice y está de acuerdo en cualquier cosa que propone. Solo está bien consigo mismo cuando percibe que es querido por esa persona. En el momento en que le asalte la menor duda de que esa persona pueda no quererle, aunque sea simplemente un hecho imaginado, le entran ataques de ansiedad, se siente terriblemente mal y cree que está perdiendo lo más importante de su vida. Cae muy fácilmente, por todo esto que digo, en chantajes emocionales. Es muy fácilmente chantajeable porque es una persona muy débil, cree que con un pequeño cambio de esa persona que le ama, un pequeño cambio de opinión, ya es suficiente para que pueda perder lo más importante de su vida. Prefiere sufrir antes que dejar a esa persona. No le importa todos los malos tragos que tenga que pasar con el fin de permanecer al lado de esa persona. Tiene un sentimiento de culpa si la otra parte no se siente contenta o no se siente satisfecha, si la persona de la que depende sufre cualquier malestar o contrariedad, ese malestar se le traspasa, se le contagia a esta persona. Quiere tener el control sobre la vida del otro para saber a dónde va o dónde viene porque tiene miedo de perderlo. Le vigila el teléfono, le controla las llamadas porque quiere saber si tiene algún tipo de relación o tiene algún tipo de amenaza. Aparece una clara tendencia al aislamiento social. Poco a poco se va quedando aislada porque se va centrando cada vez más en esa persona y no quiere tener contacto con otras personas. Esto también ayuda mucho el narcisista, que trabaja en aislar a esa persona de los otros, en aislarla de todos los demás. Pero esa persona facilita mucho ese trabajo del aislamiento porque se quiere vivir exclusivamente para esa persona y no tiene tiempo para dedicarlo a sus antiguos amigos, no tiene tiempo para dedicarlo a su familia, quiere vivir en exclusiva para esa persona. Y en último lugar, tiene una relación en general de ansiedad. Vive con una tensión constante por todo esto que hemos descrito, por ese sentimiento de culpa, por miedo a contrariar a la otra persona, por miedo a perderlo, por miedo a que haya una discusión. Todos estos miedos, todas estas ansiedades se transforman en una angustia permanente que es en la que vive. Solo tiene pequeños destellos de alegría cuando esta persona de la que depende emocionalmente le dedica todo su tiempo y se lo dedica en exclusiva a ella. Todas estas manifestaciones lo que reflejan es una baja autoestima, una inseguridad, una falta de confianza en uno mismo, el miedo a la soledad, una intensa necesidad de agradar o de complacer a la otra persona. Pero la pregunta que surge, por supuesto, es si uno tiene esta dependencia emocional, si una persona ha respondido a esas preguntas que hemos hecho anteriormente, ha respondido que sí a la mayoría de las preguntas, surge cómo se puede superar esta dependencia emocional, cómo una persona puede salir de esta dependencia emocional. Estamos hablando en general, no estamos incidiendo mucho en el caso de la persona que tiene una dependencia junto con un narcisista, porque ahí la cosa ya se complica. Estamos hablando en general, al final trataremos un poco en particular el caso de las personas que tienen dependencia emocional con narcisistas. Pero estas personas que tienen esta dependencia emocional, el primer paso que deben hacer, el primer paso que deben dar es identificar que realmente tienen esta dependencia. Porque, como decíamos antes, existen una serie de patrones, de creencias, como este amor romántico, como la idea de la media naranja, como ideas que hemos ido adquiriendo en la infancia porque hemos visto a nuestros padres en donde existía esta relación asimétrica, esta relación descoordinada, en donde una persona ofrece mucho y el otro ofrece muy poco, donde hay puede ser una madre, por ejemplo, que se sacrifica, que se esfuerza, que cuida a los hijos, mientras el padre lleva una vida independiente y casi desconectada de la familia, o al contrario. Pero bueno, esto se ha dado bastante en las familias de estilo tradicional y antiguo. Se daba bastante esta figura de que el hombre pasaba el día en los bares, pasaba el día por ahí, mientras la mujer tenía que cuidar de toda la familia, tenía que ocuparse de todas las labores de la casa y vivía totalmente abnegada en la casa. Estos roles han transmitido una idea de que existen estas relaciones asimétricas, de que se pueden dar estas relaciones asimétricas, y hay personas que lo asumen y que no entienden
que en este caso se genera una dependencia de la otra persona, entonces como un primer paso sería tratar de hacer una introspección para tratar de darse cuenta de esa situación en la que está uno. Es muy útil, como siempre decimos, bueno, ya lo vamos a ver en un punto próximo, el tratar de escribir todos estos acontecimientos para ver cómo está completamente desequilibrada esa relación. En segundo lugar, lo que estoy comentando, tenemos que hacer un listado de todas aquellas cosas que nos perjudican en la relación y explicar por qué nos perjudican. Primero hemos de hacer una lista de todas esas situaciones en las que tenemos que reflejar pues todas esas dudas que nos asaltan, toda esa angustia que pasamos, todas esas relaciones, quién aporta más en cada caso, quién vive más despreocupadamente en la relación. Todo eso tenemos que reflejarlo porque ahí vamos a ver claramente que existe un desequilibrio enorme entre una persona y la otra, entre la persona que es dependiente y la persona que es objeto del deseo por parte de la persona dependiente. Ahí vamos a ver que existe un completo desequilibrio y ya no entramos a hablar en el caso del narcisista, en donde existen abusos, existen humillaciones, existen malos tratos que todavía agravan mucho más esa situación de la persona dependiente. En un tercer lugar, tenemos que hacer un trabajo para reforzar la autoestima, porque como hemos comentado, en la dependencia emocional, en esta dependencia psicológica, uno de los factores esenciales es la falta de autoestima. Para reforzar la falta de autoestima, tenemos que empezar por ir tomando decisiones particulares, empezar por pequeñas decisiones, ir cogiendo el rumbo de nuestra vida, ir tomando esas pequeñas decisiones que tenemos que tomar cada día y que vamos dejando posiblemente en manos de la otra persona o simplemente no decidiendo nada, y empezar a tomar en serio esas decisiones que tenemos que ir haciendo cada día para empezar a gobernar nuestra vida y tener control de nuestra vida. También tenemos que tratar de recordar cómo era nuestra vida antes de haber sido dependientes emocionalmente, cómo vivíamos con libertad, cómo vivíamos sin tener ese yugo, esa esclavitud de tener que estar pendiente permanentemente de la otra persona, recordar cómo era nuestra vida laboral, cómo era nuestra vida social con los amigos, evitar en lo posible compararse con otras personas, no buscar parecerse a esas ideas de los cuentos de los príncipes azules, en donde una princesa encantada se enamora de un príncipe que le pone un zapatito de cristal. Todas esas ideas dan una idea de una relación totalmente asimétrica, en donde una persona que es normalmente de bajo nivel ofrece todo para tratar de conquistar a esa persona que es de alto nivel, que refleja esa idea de distanciamiento que existe en la dependencia emocional. La persona debe iniciar nuevos proyectos, debe tratar de conocer a gente nueva, tratar de experimentar, de emocionarse, dedicarse a sus hobbies. Es lo que siempre hablamos cuando alguien aplica el contacto cero, cuando alguien tiene que reiniciar su vida, que siempre decimos tiene que recuperar su autoestima. ¿Y cómo la recupera? Pues empezando a vivir por sí mismo, empezando a reconstruir todas esas aficiones que tenía, recuperando los amigos, recuperando su trabajo, si le gustaba estudiar, estudiando de nuevo, si le gustaban algunos deportes, practicando esos deportes, tratando de coger el control de su vida de nuevo. Tiene que responsabilizarse de su vida, pero no solo su vida física, sino también su vida afectiva, su vida emocional, también responsabilizarse de su felicidad. Tiene que tratar de conocerse a sí mismo, de hacer una introspección profunda para tratar de saber cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes, tratar de entender qué debilidades le vienen de la infancia, qué traumas le han quedado ahí, que son los que a veces provocan estos comportamientos anómalos, estas dificultades que le aparecen de repente y que no sabe cómo resolver. Tiene que explorar sus necesidades y sus deseos. Todo eso hay que descubrirlo. Si una persona no se conoce a sí misma, es muy difícil que pueda quererse, es muy difícil que pueda apreciarse a sí mismo si realmente no se conoce y no sabe todas esas virtudes y cualidades que tiene. Tiene que tratar de curar todas esas heridas que le ha ido produciendo toda ya sé, desde la infancia, toda su juventud, todas esas heridas psicológicas que hemos ido metiendo en nuestro interior, que hemos ido sublimando, que hemos ido relegando a nuestro pozo más hondo para no enfrentarnos a ellas. Hay que sacarlas afuera, hay que tratar de sanarlas, hay que tratar de comprenderlas, de ponerlas a la luz para que se curen. En cuarto punto,
hay que tratar de reconciliarse con su pasado. Lo que comentábamos, hay que hacer una revisión de la infancia de la persona para tratar de ver todas esas cosas. Las personas que, no voy a decir que haya sido porque uno haya crecido en una familia tóxica, que no es la mayoría de los casos, pero sí en todas las familias ha habido problemas, en todas las familias ha habido preferencias, ha habido dificultades que se suman a las características personales que tenemos cada uno. Unos somos más introvertidos, otros más extrovertidos, unos tenemos más dificultades, otros menos, unos son personas de mucha iniciativa, otros de poca. Todo eso va generando que vayamos adaptándonos a la vida de una forma diferente. Algunos van reprimiendo emociones, van guardándolas porque tienen miedo a exponerse, porque no se encuentran todo lo atractivo que les gustaría, porque no son todo lo altos que quisieran, no son lo inteligentes que esperaban. Entonces empiezan a reprimirse, empiezan a no relacionarse. Hay que hacer una revisión de todo eso, hay que tratar de reconocerse uno por dentro para tratar de sanar y curar todas esas heridas que nos están dejando muchos de esos traumas que estamos padeciendo. En quinto lugar, hay que aprender a estar solo. Esto es esencial. Una persona cuando está solo vive consigo mismo. Es como crear esa dependencia emocional hacia uno mismo. Es como empezar a disfrutar de esas pequeñas cosas que tenemos. Pero esto viene después de que uno se conoce bien. Si uno no se conoce bien, no puede vivir solo porque no sabe las fortalezas que tiene para afrontar las dificultades. Para vivir solo uno tiene que tener autonomía. Y la autonomía solo lo va a conseguir si es capaz de reconocer sus propias virtudes y también reconocer sus fallos, reconocer sus errores, reconocer sus puntos débiles y en qué falla para poco a poco ir reforzando todo eso, reforzando esos puntos débiles que se descubre. Si una persona se da cuenta de que es tímido, si una persona se da cuenta de que le falta el coraje para defender sus derechos, si una persona se da cuenta que le falta asertividad, pues ahí puede empezar a trabajar en ello. Cuando no se puede empezar a trabajar es cuando uno no lo sabe, cuando uno desconoce que tiene esos problemas. Si uno padece una enfermedad pero no lo sabe, es imposible que ponga un tratamiento para curarla. Ahora, en el momento en que uno sabe que tiene tal enfermedad, ahí sí puede empezar a poner tratamiento para tratar de solucionar eso. Con la autoestima y con nuestras debilidades ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que aprender a vivir solos, pero para ello primero tenemos que sanarnos bien por dentro y después tenemos que aprender a disfrutar de la soledad, a disfrutar de nuestras virtudes, de disfrutar de nuestras aficiones y empezar a pasarlo bien nosotros mismos. En sexto lugar, relacionado con lo anterior también, hay que dedicarse tiempo a uno mismo. Cuando uno ya aprende a vivir solo, uno va desarrollando una serie de aficiones con las que disfruta, ya sea la lectura, ya sea el paseo, ya sea el deporte, ya sea la pintura, tejer, cualquier otra afición que tenga, cualquier cosa, la fotografía, cualquier cosa que le guste, la empieza a disfrutar, empieza a sacar el placer que tienen todas esas actividades y entonces empieza a dedicar tiempo a sí mismo, empieza uno a cuidarse, empieza a tener una buena alimentación, tener un buen sueño, cuidar cómo viste, cuidar cómo se presenta, cuidar su higiene, cuidar todos los aspectos de uno mismo, dedicándonos tiempo a nosotros mismos, dedicándonos tiempo a cuidar de nuestra persona. Esto es uno de los antídotos más potentes que hay contra la dependencia emocional, porque cuando tenemos un cariño sano hacia nosotros mismos, es imposible que tengamos una relación desequilibrada con otra persona, porque nunca lo vamos a permitir, porque nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo de nuestro carácter impide que existan esas relaciones desequilibradas. En séptimo lugar, una vez que ya ha pasado todo esto, que tú ya vives bien contigo mismo, que te has dedicado tiempo, es el momento en que tienes que empezar a relacionarte con muchas personas, porque cuantas más personas te relaciones, hasta cierto punto, por supuesto, más riqueza recibes, empiezas a conocer otros puntos de vista, empiezas a ver otras opiniones, otros gustos, otras formas de entender la realidad, y eso en realidad, eso te está enriqueciendo a ti, eso te está dando mucho contenido, te está dando muchos conocimientos. Es muy importante, somos personas sociables y sociales, es importante empezar a relacionarse con los demás porque eso nos enriquece. También es esencial reformular nuestras creencias sobre el amor. Todo esto que decíamos del amor romántico, de la media naranja, del príncipe azul, de los cuentos, de la bella durmiente, todo estos son cuentos irreales que realmente deforman lo que es la idea del amor. El amor es una relación simétrica, en donde tanto aporta uno como tiene que aportar el otro, y en donde yo trato de dar lo más posible, pero no para que la otra persona se beneficie, sino para que la otra persona
corresponda de la misma manera y aporte también tanto como lo que estoy aportando yo. Si la relación no es equilibrada, cada vez se va desnivelando más y al final terminan produciéndose abusos de una persona sobre la otra. Hay que evitar las falsas expectativas sobre las personas. Muchas veces, precisamente por esas falsas inseguridades, por esa falta de conocimiento de nosotros mismos, también conocemos mal a las otras personas. Creamos unas expectativas de que unas expectativas irreales de la otra persona. Creemos que la otra persona es un ser maravilloso, es un ser bondadoso, y no nos damos cuenta de que todos tenemos defecto, de que todos tenemos nuestras virtudes y nuestras cosas malas, que en esa relación es en donde tenemos que tratar de que nuestros defectos cada vez vayan disminuyendo con la ayuda del otro y que nuestras virtudes vayan aumentando, pero para que nuestra relación vaya mejorando. Y eso hay que hacerlo los dos a la vez, de una forma simétrica, de una forma igualada, para ir creciendo juntos y no ir creciendo desequilibrados. Es esencial salir de la zona de confort. Ya hemos hablado en otros directos sobre esta falsa idea de la zona de confort, que es un nombre absurdo para una situación, porque la zona de confort, por ejemplo, es cuando una riada uno se ha caído al río y está en medio del río y se agarró un tronco. Eso es la zona de confort. Uno está en medio del río, está en una zona de confort porque está agarrado al tronco y ahí sabe que el agua no lo va a llevar, pero realmente está en una situación muy mala. Para poder salir de esa zona de confort tiene que pasar por lo que se conoce como la zona de incertidumbre, que es echarse a nadar para tratar de llegar a tierra firme. Eso sí es salir de la zona de confort, porque en realidad la zona de confort es una zona realmente de peligro. Cuando una persona está en una dependencia emocional y persiste en esa dependencia emocional porque tiene miedo a separarse de esa persona, porque tiene miedo a la incertidumbre de qué va a haber fuera de esa relación, si va a ser capaz de conocer a otra persona, si va a ser capaz de sentir de nuevo ese amor que está sintiendo por esa persona, realmente está en medio del río, en una zona donde la corriente en cualquier momento la puede arrastrar y la puede hacer desaparecer. Tiene que tomar la decisión de cruzar esa zona de incertidumbre, de arriesgarse y de salir de esa zona que le impide crecer y desarrollarse. Para ello, en 11º lugar, es esencial ser valiente. Ser valiente para tomar decisiones, para darse cuenta, ya que hemos visto que una persona hace introspección y se da cuenta de que es dependiente emocional, para tomar esa decisión de terminar con esa relación que le impide crecer como persona, porque una persona que vive en esa dependencia emocional es imposible que pueda tener una relación auténtica, es imposible que se pueda desarrollar como persona, es imposible que pueda crecer o que pueda tener experiencias positivas. Solo tiene experiencias de dependencia, de dolor, de sufrimiento, de angustia, que vive permanentemente en esa relación y que no se atreve a dejar. Tiene, por tanto, en 12º lugar, que aprender a aceptar la incertidumbre. Tiene que aprender a que fuera de esa relación en la que más o menos se siente cómoda, se siente en esa zona de confort porque sabe que está ahí y que la otra persona la está soportando y la está aguantando, tiene que saber que pasando esa incertidumbre uno puede salir a otro mundo, uno puede conocer otra vida, uno puede conocer otras experiencias, puede desarrollarse, puede encontrar el amor verdadero, el amor igualitario, el amor en donde una persona se respeta a otra. En 13º lugar, tiene que tener la fuerza suficiente para resistir la tentación de volver atrás. Cuando uno sale de una relación en donde ha tenido una dependencia emocional, uno tiene siempre, o los primeros días, tiene esa tentación de volver a recuperar esa posición. Se sufre mucho cuando uno se aleja, se pasa muy mal los primeros días y permanentemente existe esa idea de volver de nuevo, de volver de nuevo. Es una idea que se repite sistemáticamente. En este caso también es importante trabajar con técnicas de control mental que nos consigan distanciarnos de esta idea. Se ha cortado que nos permitan distanciarnos de esta idea de volver de nuevo a la relación donde hemos estado metidos y donde hemos tenido esa tremenda dependencia. En 14º lugar, es muy importante trabajar la asertividad.
ser capaces de expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros valores, nuestras creencias con tranquilidad, con serenidad, pero también con firmeza. Esto también va de la mano con establecer líneas rojas, con fijar condiciones indispensables para mantener una relación, como es una condición de igualdad, donde es una condición de respeto, donde tiene que haber una condición de libertad, de que cada persona, cada uno de los miembros tenga libertad absoluta para decidir lo que quiere, porque no existe el amor si no es amor libre, no existe el amor si no es con la libertad de cada uno de los miembros de hacer lo que quieran. Solo de esa forma podemos tener el total convencimiento de que la persona está con nosotros porque nos ama, porque si esa persona tiene que estar con nosotros por miedo al abandono, o si esa persona tiene que estar con nosotros por pena, por compasión, eso realmente no es amor. Y en 15º lugar, si no eres capaz de superar esa situación, si te das cuenta de que se te hace muy difícil enfrentar estas dificultades, si ves que lo has intentado y no eres capaz de superar esa dependencia emocional, entonces tienes que pedir ayuda, tienes que acudir a un terapeuta, tienes que acudir a un profesional de la salud mental, a un psiquiatra, a un psicólogo y pedir ayuda, acudir a un tratamiento y tratar de que te ayuden, que te acompañen para salir adelante. También en ocasiones es muy interesante, es muy bueno acudir a un buen amigo, acudir a un familiar de confianza con el que poder hablar, con el que poder contar esta situación que estás atravesando, una persona que entienda lo que es la dependencia emocional y que te ayude a salir de esta situación. Y bueno, más o menos esto ha sido unas pinceladas sobre la idea de la dependencia emocional. No hemos entrado mucho en lo que es la dependencia emocional del narcisista, porque a todo esto que hemos dicho, todo esto que hemos hablado, habría que sumar las presiones constantes o el afán de dominio y de presión y de manipulación que tiene el narcisista sobre esta persona dependiente emocionalmente. En muchos casos esta dependencia emocional es provocada por el propio narcisista para conseguir tener a esa persona ahí quieta, detenida, prisionera de su voluntad y que no se pueda alejar de él, lo cual hace mucho más difícil, hace mucho más complicado que esa persona pueda salir de ahí. En esos casos ya sabéis que yo recomiendo el libro El Contacto Cero, El Camino a la Libertad, que lo podéis encontrar en Amazon, o también tenéis el libro de La Piedra Gris. Los dos libros los podéis comprar en Amazon por el precio de 10 euros o 10 dólares. Bueno, ahora ya vamos a pasar ya a las consultas, a las preguntas. Permiso, voy a beber un poco porque he hablado tanto que ni siquiera me enteré de que estaba la cámara apagada. Disculpas a todos. Bueno, vamos a ir viendo las preguntas que han ido apareciendo. Nos quedan todavía unos 20 minutos para responder, o sea que tenemos tiempo para responder algunas preguntas por aquí. Vamos de paso a ir saludando también. Bueno, vamos aquí. Patricia Velázquez me decía: yo terminé con mi pareja, que aparte de ser narcisista me lastima y agrede emocionalmente, pero me siento vacía y lo extraño tanto. No entiendo cómo puedo extrañar a alguien así. Y lo que me preocupa es que si me vuelve a buscar, seguro que voy a aceptar regresar con él. Bueno, pues en este caso, Patricia, tú lo que tienes es una dependencia emocional por esta persona, por este narcisista. Hemos hablado de los puntos que son fundamentales. Lo primero es que trates de reconocer que tienes esa dependencia emocional, que trates de desarrollar tu autoestima, eso es fundamental, que trates de entender que ese amor no es un amor sano, sino que el amor con un narcisista es un amor interesado, que el narcisista realmente no ama a nadie, sino que simula que es amor para tratar de controlarte y tenerte sometida, y que trates de fortalecer tu carácter para poder hacer frente a esa situación. Sobreviviente dice: gracias a este canal, bueno, este ya lo habíamos respondido antes. Laura Jorritma. Florencia Esther Gelman: pasando por el ojo del huracán psicopático, 1.000.000 de gracias, maestro. Mina Aino: yo salí, pero esta información me sirve para mantenerme en contacto cero y no caer en las provocaciones del trastornado. Enhorabuena, Maina Aino, por haber salido adelante. Sobreviviente: se necesita valor y mucho amor propio y valorarse y valorar la libertad. Efectivamente, lo que hemos comentado es eso, que hace falta desarrollar el amor propio, desarrollar la autoestima y valorar sobre todo la libertad de una persona, ¿no?
Martal González, don Antonio, me gustaría adquirir sus libros. ¿Se podría pagar enviándole el dinero por la agencia Western Union? No sé de dónde me hablas, Martal González, pero si es desde España no habría ningún problema, pero si es desde fuera tenemos un problema con el correo porque se pierden los libros, tardan muchísimo, los envíos que hemos hecho han sido auténticos problemas y hemos tenido que repetir varios envíos porque no llegaban. Así que solamente enviamos nosotros directamente a las personas que viven en España, pero de todas formas, bueno, también los puedes comprar en Amazon y los puedes pagar con tarjeta de crédito, no tienes ningún problema. Alberto, hola Antonio, muchas veces no es dependencia, sino que la persona queda sin autoestima, enseñar a recuperarse, eso sería muy importante. Bueno, lo que ocurre es que cuando la persona queda sin autoestima, normalmente suele desarrollarse la dependencia emocional, que es que la persona, como le falta su autoestima, trata de centrar todo en la persona con la que está, por eso le cuesta tanto abandonarla. Martal González, hay que tener en cuenta que solo yo amé a un vacío, una nada, donde mi mente creó un personaje y hay que alejarse de la nada. Efectivamente, eso es lo que hay que llegar a entender, que esa persona a la que amas realmente no te ama, es una persona vacía que todo lo que hace es para controlarte y para tener el dominio sobre ti. Yolanda Malagueña, buenas noches don Antonio, deseando oírle y aprender, sobreviviente no. Laura Tuesta Carvajal, tengo dependencia emocional hace un mes, él me descartó después de 4 años. Bueno, pues tienes que trabajar en tu autoestima, tienes que trabajar, como hemos dicho, uno tiene que esforzarse en desarrollar esas competencias, esas habilidades, que es el empezar a confiar en ti misma, empezar a tomar pequeñas decisiones que vayan cambiando un poco el rumbo de tu vida, empezar a enriquecerte, cuidando todas esas cosas, esas aficiones que tienes, relacionándote con tus antiguos amigos, practicando esos hobbies que te gustan, mirando para ti, diciendo qué es lo que a mí me gustaría hacer, qué es lo que me provoca placer, qué es lo que me provoca, que me desarrolla, qué es la afición que tengo. Eso es en lo que hay que centrarse para tratar de desarrollar la autoestima. Laura dice, creo que siempre he sido dependiente emocionalmente. Bueno, pero se puede cambiar, no es el hecho que haya sido siempre no quiere decir que debas seguir siendo toda tu vida, ¿no? Puedes cambiar eso, puedes cambiar esa situación. Paula nos dice, buenas noches desde España. Bárbara Marrero, hola doctor, ¿por dónde le puedo escribir? Pues me puedes escribir a antoniodevicente24@gmail.com. Paula Andrea López, muchas gracias por este momento, me encanta, gracias por escucharlo. Lili Mon, me gusta que no solo se centren en el narcisista de pareja. Bueno, aquí tratamos en general de todo, lo que pasa que bueno, la mayoría de las consultas que vienen son de casos de pareja, pero también hemos hablado mucho del narcisista en la empresa, hemos hablado del narcisista como en la sociedad, en el grupo, la madre narcisista. Argelia Hernández, hay un canal de meditación ancestral hawaiana que me ha ayudado mucho con mi autoestima. Isabel Ángela Domínguez, se fue la imagen, la cámara, se apagó la cámara. Bueno, lo que pasa es que cuando estoy hablando no veo los comentarios, no lo vemos, sí se ve, doctor la cámara, ahora no, creí que era mi celular. No, lo que pasa es que la cámara se apaga cada 30 minutos, porque son cámaras que son de fotografía y no solamente permiten 30 minutos de vídeo, entonces hay que apagarla y volver a encenderla. Simplemente es eso, lo que pasa es que a veces cuando estoy tan concentrado hablando no escucho cuando se apaga, hace un ruidito, pero a veces no lo oigo y no me doy cuenta hasta que pasa un rato, como cojo carrerilla hablando, me mareo yo solo hablando. Paula, personalmente siento la necesidad de que un profesional me diga cuáles son mis puntos débiles y defectos para reconocerlos, ya que las referencias allegadas no veo que sean de fiar. Bueno, es muy conveniente que acudas a un psicólogo que te ayude en esa tarea. Le chat noir, Paula sí, pero ¿quién mejor que uno mismo desde la conciencia? No, pero a veces a uno mismo le cuesta trabajo hacer una introspección y reconocerse. Bueno, las dos opiniones son correctas, pero bueno, si Paula cree que debe acudir a un psicólogo, pues me parece muy bien. Isabel Ángela Domínguez, eso trato de superar y me cuesta mucho, soy de pocas amistades. Bueno, pero hay que ir poco a poco, tampoco hace falta tener muchas amistades, ¿eh? Lo que hace falta es cuidarlas bien, dedicarles su tiempo y disfrutar con ellos, lo importante. No tiene uno por qué tener tampoco muchos amigos. Isabel Ángela Domínguez, y vivo sola en Cádiz.
Bueno, pero igual, aunque uno viva solo, hay formas de entrar en contacto con gente, pues acudiendo a un gimnasio, acudiendo a círculos de lectura, acudiendo a algún sitio donde practiques alguna afición, ahí se conoce gente y ahí ya puedes empezar a charlar, a ir haciendo amigos. Graciela Mónica Gagati, mensaje retirado. Florencia Esther Gelman, los narcisistas no crean la dependencia emocional. Sí, los narcisistas, sobre todo en la época, en la fase de bombardeo amoroso, utilizan una serie de técnicas que lo que hacen es provocar la dependencia emocional en las personas. Como por ejemplo, siempre hemos hablado del refuerzo positivo intermitente, que es una de las técnicas más antiguas para crear dependencia con una persona, que consiste en ir dando un trato en donde de vez en cuando, entre una serie de malos tratos, pues se dan una serie de premios, pero de una forma inconstante, que la víctima nunca sabe cuándo lo va a recibir. Eso crea una especie de incertidumbre en la persona que termina generando una dependencia bastante fuerte, ¿no? Que es el mismo funcionamiento que tienen las drogas, muy similar. Adelaida Zuluaga, buenas noches Vicente, Dios mío, todo eso lo he estado viviendo yo. Noelia López, buenas noches, mi nombre es Noelia. Noelia López, estoy en contacto cero desde hace 2 meses, lo tuve que descartar yo y mantenerme firme, aunque me está costando muchísimo. Pues nada, Noelia, hay que tener mucha fuerza para seguir adelante y enfrentándose a esta situación. Lo que hay que tener claro es que a medida que vaya pasando el tiempo, cada vez va a ser más fácil de irlo llevando si eres que vas haciendo lo que se indica, ¿no? Si vas tratando de reconstruir tu vida, si vas tratando de dedicarte a tus amigos, de centrarte en ti misma, de disfrutar de tu compañía, aprendiendo a vivir contigo. Eso es algo que hay que ir desarrollando cada día. No es fácil, pero sí se puede ir haciendo y a medida que uno va progresando, pues se va encontrando mejor. Luis Castellanos López, gracias doctor Antonio, también a los hombres nos ayuda mucho para valorar a nuestra pareja. No, por supuesto, lo que hablo es igual para hombres que para mujeres. Muchas veces nos referimos al narcisista masculino o dependencia emocional en femenino y parece como que siempre son esos roles, pero no, esto es indistinto para hombres y mujeres. Laura Baena, buenas noches desde Málaga, profesor. Nora Llanes, gracias, doctor Antonio. Saludos desde California, excelente tema. Gracias por su maravilloso tiempo. Adelaida Zuluaga, muchísimas gracias, Vicente, por desmantelar estas personas tan tóxicas. Un saludo. Silvia Báez, a mí me dejó muchas enfermedades y no confío en un hombre ya hace 4 años. Bueno, pero poco a poco tienes que tratar de abrirte de nuevo, no hay por qué maldecir a todos los hombres del mundo porque te haya tocado alguno malo, ¿no? José Reyes, bendiciones desde Monterrey, Nuevo León. Eli y su mundo, buenas noches. José Reyes, gracias por resolver una duda que tenía. Eli y su mundo, saludos desde Algeciras, en Cádiz. Alejandra Martínez, yo me acabo de separar de un narcisista. Las primeras 2 semanas sufrí ansiedad, quería regresar y estaba súper mal. Poco a poco lo he ido sentido mejor. Sin embargo, aún me está costando poner límites. Bueno, pero poco a poco lo estás haciendo muy bien porque te has alejado, lo has pasado mal al principio, esas primeras semanas, ahora ya poco a poco te vas sintiendo un poco mejor. Bueno, empieza a trabajar en eso de los límites, empieza por las cosas pequeñas. Siempre cuando uno trata de crear hábitos, cuando uno trata de crear nuevas costumbres, de adoptar este tipo de actitudes, como por ejemplo lo de desarrollar la asertividad, de crear límites, hay que empezar siempre por cosas pequeñas, empezar por los pequeños detalles, ir poniendo esos pequeños límites, esas pequeñas cosas, y poco a poco uno se va dando cuenta, a medida que eso le va funcionando, que puede ir cada vez a más, que puede ir creciendo en eso, que puede ir marcando más las cosas y en un tiempo determinado pues ya te vas a encontrar perfectamente satisfecha contigo mismo. A mí me ha ayudado a escuchar al señor Antonio y el canal Mindalia. Alejandra Martínez, no puedo aplicar contacto cero porque tenemos 2 hijos y debo verlo, pero estoy trabajando poco a poco, ayudando a mis hijos, también porque los absorbe. Bueno, en ese caso ya sabes que la técnica que tienes que aplicar es la piedra gris, cómo convivir con un narcisista. Para ese caso está especialmente indicado, que es cuando se tienen hijos en común y uno tiene la obligación de verlo, porque en este libro se explica cómo hay que establecer esa relación, cómo hay que tratar de no implicarse emocionalmente con el narcisista, cómo hay que tratar de evitarlo. En algunos casos a veces es conveniente poner una persona interpuesta para evitar confrontación o evitar enfrentamientos con el narcisista. Sabéis que lo tenéis en Amazon.
y lo podéis comprar cuando lo deseéis. Tenéis también el formato ebook, que no lo he comentado antes, a 4,99. Cheli dice, empiéndrese, mujeres a sí mismas, mírense al espejo, soñamos valiosas e importante trabajar e independizarse. Lo peor es depender económicamente. Tienes toda la razón, Cheli. Es muy importante que la mujer en especial tenga independencia económica, porque si no tiene independencia económica queda a la disposición de esa persona. Si es narcisista, si tiene la suerte de que sea una buena persona, pues maravilloso, pero claro, si no es una buena persona y tú quedas dependiendo económicamente, vives en su casa, no tienes dónde ir, pierdes el contacto con tu familia, no tienes dinero para hacer nada, estás absolutamente perdida. En Bienestar, Actul, Argelia Hernández, bendiciones, doctor. Bienestar, actualmente hay muchos psicópatas narcisistas. Patricia Vázquez dice, ¿es posible que un narcisista cambie por amor? Hemos comentado en muchas ocasiones que los narcisistas no cambian. Y decimos que no cambian por lo que nos dice la experiencia. Teóricamente no habría ningún problema en que un narcisista acudiera a terapia, como estamos hablando aquí, de cuando una persona es dependiente emocionalmente, puede lograr dejar de ser dependiente emocionalmente. Si una persona está en una relación tóxica, puede salirse de la relación tóxica. Todo eso se puede lograr. El narcisista podría dejar de ser narcisista, pero como siempre decimos, el primer paso para curar, para sanar cualquier problema psicológico es el aceptar que se tiene ese problema. Los narcisistas no aceptan que tienen problemas, no aceptan que son narcisistas, como mucho piensan, cuando varias personas les dicen lo mismo, que son narcisistas, que esto, que lo otro, como mucho aceptan que las personas no los comprenden y como no los comprenden, les ponen ese calificativo de narcisistas porque son incapaces de comprenderlos. Pero ellos siguen pensando que son superiores a los demás, se encuentran satisfechos de la personalidad que tienen y por lo tanto no tienen ningún interés en acudir a terapia ni en solucionar el problema que tienen. Mina Aino nos dice, el narcisista también es muy dependiente, cuando empecé a hacerle la piedra gris lo notó de inmediato y se quejó de que ya no lo trataba igual y empezó a exigir cosas, por eso le apliqué el contacto cero. Bueno, pero en ese caso no es que el narcisista sea dependiente, lo que trata es de debilitar tu postura que estás practicando la piedra gris, lo que trata es de provocarte para que tú reacciones y rompas esa actitud que tienes. Si en la piedra gris de lo que se trata es de no responderle emocionalmente, no decirle nada, no contactar con él, no cruzar las miradas, no hacer absolutamente ningún trabajo, ninguna función para el narcisista, en lo que trata es de quebrar esa táctica que tú estás empleando, pues pidiéndote cosas, exigirte que hagas esto, exigirte que hagas lo otro, que le respondas a lo que te pregunta, que entres a las discusiones con él. Eso es lo que él busca, ¿no? En realidad lo que él trataba era de romper la técnica que tú estabas aplicando de la piedra gris. Es una reacción típica de los narcisistas cuando se le empieza a aplicar, que es que empiezan a alterarse porque se dan cuenta de que la otra persona no le responde, ¿no? Y muy bien por el hecho de que hayas aplicado el contacto cero y que hayas puesto punto final a la relación, porque por lo que se ve esa relación se iba a empezar a complicar. Luz Alexa Sánchez dice, gracias Antonio, me ayudaste mucho, a mí me pasó hace 3 años, fueron 3 meses, me costó casi 1 año superarlo, sé que es un hombre peligroso, no di un paso atrás. Hiciste muy bien, enhorabuena, porque has conseguido salir de una situación difícil. Encima, si esa persona es una persona peligrosa, pues la verdad es que has recuperado tu vida, ¿no? Has recuperado tu autoestima, has recuperado todo para ti, porque, bueno, con una persona así uno nunca sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Noelia López, mi duda es, doctor, si después de él haberme descartado varias veces y por último yo me armo de valor y lo descarto porque me escribió a los 2 meses en forma de una despedida, que no, es que no, complétame la pregunta porque no, mi duda, doctor, es si después de él haberme descartado varias veces y por último yo me armo de valor y lo descarto porque me escribió a los 2 meses en forma de una despedida. No sé si me preguntas
no sé si me preguntas si debes volver o no debes volver. Bueno, si lo has descartado tú a él, o sea, quiero decir, le has aplicado el contacto cero, porque realmente el descarte es lo que hace el narcisista, que es dejar a uno tirado. Bueno, también lo podemos llamar descarte, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo contacto cero. Tú le has aplicado el contacto cero y te has ido, no debes responderle a nada, no debes volver. Las vueltas con los narcisistas son peores que la vez anterior. El narcisista, una vez que vuelves, conoce todos tus puntos débiles y sabe dónde atacarte y te va a hacer la vida imposible. Vas a sufrir mucho más que antes. Por lo tanto, una vez que os hayáis alejado del narcisista, nunca se vuelve. Bienestar dice, hay que hacerle contacto cero y bloquear, exactamente. Lourdes García dice, hola, saludos desde Querétaro. Florencia Esther Hellman, los narcisistas tienen dependencia emocional. No tienen dependencia emocional porque los narcisistas no tienen emociones en el sentido que nosotros las entendemos. Ellos, si acaso, pueden simular una cierta dependencia o pueden simular un cierto amor o pueden hacer teatro para que tú creas que te aman, pero el narcisista no desarrolla dependencia emocional por esa carencia afectiva y por esa falta de empatía que tiene. Para que haya dependencia emocional hay que necesitar a la otra persona y realmente el narcisista lo único que quiere es explotarte para conseguir su combustible narcisista y nada más. Bienestar, si te vuelven a escribir es porque no tenía otra víctima con la que triangular, por eso hay que bloquear para siempre. Exactamente, es el Perla Gil. Hola don Antonio, ¿cómo estás? Saludos a usted y a todo el chat. Muchas gracias, Perla. Noelia López, ¿por qué me escribió? A los 2 meses me escribió como haciendo una despedida, quise decir. Bueno, eso es una forma de hacerte sufrir, como es lo típico, ¿no? Bueno, no sé si sabéis, hablando, bueno, iba a contar un chiste, pero es que cuento tan mal los chistes que seguro que saldrá un desastre, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre es que eso es como diciendo, pues ahora soy yo el que te deja a ti, ¿no? Te manda una carta despidiéndose. Bueno, voy a contar el chiste. Es un chiste de un señor que le pega la mujer todos los días, ¿no? No lo cuento porque es muy malo, ¿no? Bueno, simplemente él te escribe la carta para decirte que es el que se va, como que su orgullo herido no le impide permitir que seas tú quien lo despida a él y al final termina él tratando de demostrar que es él realmente quien te está dejando a ti y no tú a él. Más o menos esa es la idea que creo yo que tiene esa carta. Perla Gil, le cuento que gracias a Dios ahora en mi caso no tengo dudas de volver o no, nunca más. Mi tema es que me manipula a mi entorno sin cansarse. Bueno, hay que hablar con el entorno, hay que hablar con los amigos, con esas personas en común, pero yo creo que deberías alejarte más, deberías alejarte de ese entorno, que posiblemente sean amigos en común o sean familiares. Quizá deberías tratar de ir a vivir a otra casa un poco alejada de todas esas personas, no contactar con esas personas para evitar que tu entorno trate de presionarte, ¿no? de volver con el narcisista. Lourdes García, si supieras cuánto te quiero por tus enseñanzas, pues sin ti estaría cautiva. Bueno, muchas gracias Lourdes, se agradecen mucho estas muestras de cariño y de afecto, son recíprocas porque para mí es muy importante todas las personas que estáis ahí y también yo recibo mi parte en el cariño que veo en todas las personas, ¿no? En todos estos agradecimientos, también mi autoestima se hincha cuando todas las personas me alaban y me lo agradecen de esta manera, ¿no? Gracias a vosotros. Óscar Fernández, doctor, ¿es lo mismo un narcisista y un psicópata cotidiano? Bueno, un narcisista es diferente de un psicópata. Aunque la mayoría de los psicópatas son narcisistas, los narcisistas no todos son psicópatas. Hay una diferencia. Pero bueno, para explicarlo brevemente, el psicópata es una persona que tiene un problema biológico, es un problema en su personalidad, que le hace ser como es, nace siendo psicópata, son psicópatas ya de bebés, se han apreciado conductas psicópatas en bebés que solamente tienen meses y esa condición que tiene esa persona la mantiene durante toda su vida. Por un problema que tiene, se supone más o menos por los estudios, que es en una zona que se llama la amígdala, que es en la zona donde funcionan las emociones. Esa persona tiene ahí una serie de carencias que le hacen que no sienta emociones, que no... En cambio, el narcisista es un problema que es adquirido en la infancia, que es por una sobreprotección, por el crear una serie de reglas especiales para él,
y eso hace que sea completamente distinto lo que es el narcisismo de lo que es la psicopatía, ¿no? Carmen Gil dice bendiciones, gracias. Perla Gil dice le hago caso doctor, usted me ayuda, gracias. Elizabeth Pantoja, cariño y respeto para usted doctor, gracias por ayudarme a entender tanto dolor. Noelia López, pues usted lleva toda la razón porque como le fui indiferente a su despedida, entró en ira total con difamación hacia mí, persona pública. Es eso que te digo, él mandó la carta simplemente como para demostrarte que era él quien te echaba a ti, era él quien se despedía de ti y no tú de él. Es una cuestión de orgullo de él personal, pero bueno, no le prestes atención, ignóralo completamente y aplícale el contacto cero de verdad, que es no relacionarse, no tener contacto con ninguna persona, con nadie. Paula hace una gran labor, gracias a usted. Óscar Fernández, muchas gracias a su explicación, doctor, bendiciones. María Lorda, un hombre con lo que llamamos síndrome de Peter Pan, aparte de inmaduro, también es narcisista. Bueno, no se suele dar el síndrome de Peter Pan junto con el narcisismo, porque el narcisismo requiere una madurez y requiere un asentamiento y un control de las manipulaciones. La persona que tiene el síndrome de Peter Pan es una persona que vive como en un mundo infantil, es una persona que posiblemente también por un problema parecido al narcisista no ha desarrollado esas habilidades o no ha esas responsabilidades, diríamos mejor, que tiene una persona que ir desarrollando a medida que va entrando en la edad adulta, ¿no? El bienestar, dice, el psicópata puede serlo a causa de un trauma o de un trastorno. Bueno, por trastorno límite de la personalidad, no. Por un trauma podría ser, porque ha habido casos de personas, esto se ha estudiado más en la neurología, ¿no? que estudia ese tipo de cosas, de personas que han tenido accidentes, que han sufrido daños en parte del cerebro, que a partir de ahí han manifestado conductas psicopáticas, porque se ha afectado determinada zona, posiblemente la parte de la amígdala, ¿no? Donde tienen las emociones. O sea, por un trauma, en este caso, yo me refiero a un trauma físico, no un trauma psicológico. Un trauma físico en donde se ha dañado una parte del cerebro. Por un trauma psicológico no, y por un trastorno límite de la personalidad tampoco. O sea, realmente por un accidente, por un golpe, por una... no recuerdo ahora cómo se llama, bueno, por cualquier trauma físico que haya sufrido en el cerebro puede producirse la psicopatía, ¿no? De hecho, hay casos constatados de que ha ocurrido. No me cuentes cuentos, ¿puede cambiar un sociópata aunque vaya a terapia? Bueno, el sociópata puede cambiar porque al igual que el narcisista, las sociopatías son conductas que son aprendidas. Normalmente el sociópata surge por infancias muy difíciles y muy duras que se han padecido y que por eso aprenden una escala de valores completamente equivocada, una forma de entender la vida completamente equivocada, que hace que después cuando sean adultos pues vivan en esas circunstancias, ¿no? Aida CM, siempre quieren llevar la razón y encima actitud paternalista para hacerte pensar que tú eres el equivocado, es por lo que terminé la relación hace 2 semanas. Muy bien, bueno, aquí ya lo vamos a detener, como siempre ahora es el momento en que hay más personas en el canal, siempre nos ocurre lo mismo, que va creciendo, creciendo, creciendo y al final cuando hay más gente conectada es cuando tenemos que terminar, pero bueno. Yo mañana estaré de nuevo a las 6:30, mañana ya es viernes y después a las 9 de la noche, es el último día de la semana que estamos, así que bueno, mañana tenemos un nuevo tema por la mañana, aún no tengo claro qué tema voy a hacer, pero bueno, un ratito, porque todavía me queda trabajar un rato, en un tiempo más voy a subir ya el aviso del directo para mañana, así que mañana estaremos a las 6:30 de la mañana y los que queráis verme por la tarde, pues a las 9 de la noche, como siempre. Tendremos otro tema interesante que os avisaré con tiempo y nada más. Muchas gracias. Hoy ha habido muchísima gente conectada en el chat. Gracias a todos por el cariño que me dais constantemente y por esa sensación que yo tengo de estar participando en un grupo importante y haciendo una actividad importante. Muchas gracias a todos y hasta mañana. Que seáis realmente muy felices.